Soy Miguel Mangas, el director del Máster de Marketing Digital y os voy a hablar hoy de marketing digital precisamente, aunque parezca algo bastante obvio. Entonces, la idea es esta sesión partirla en dos sesiones, la que vamos a ver hoy, más introductoria, y la que tendremos el próximo día, que tendrá una perspectiva o un enfoque muchísimo más práctico en el que vais a participar. En cualquier caso, hoy haré yo de vez en cuando pausas para que también participéis, porque aunque estemos trabajando telemáticamente, pues es bastante interesante que pueda haber un debate y que de alguna manera participación por parte de todos como si estuviéramos en la clase. ¿De acuerdo? Dicho esto, también comentaros que si hay alguna duda, alguien quiere hacer algún comentario, lo podéis hacer por favor a través del chat. De momento, yo no estoy viendo continuamente el chat, pero sí que de vez en cuando le echaré un vistazo para hacer algún comentario o responder a posibles dudas que podáis tener. En esta sesión, básicamente, nos vamos a centrar en un primer momento en lo que sería el consumidor digital y, sobre todo, entenderlo a través de las nuevas generaciones. Después veremos cuáles son los agentes del marketing digital. Hablaremos después de estrategia y en ese sentido vamos a centrar sobre todo en el funnel y en el customer journey, que son elementos que forman parte más de lo que se conoce como inbound marketing, pero que tienen una gran importancia hoy día y que son excepcionalmente útiles para nuestras estrategias digitales. Y por último, y ya de cara a la próxima sesión, con un carácter muchísimo más práctico, nos centraremos ya en herramientas del marketing digital propiamente dichas, en cómo se miden, KPIs y analíticas, una breve introducción. Después os contaré al final cuál va a ser la dinámica para la próxima clase, con el fin de que resulte lo más provechosa para todos. La pregunta con la que deberíamos de arrancar esta sesión de hoy es con la de si ha evolucionado el hombre. Es decir, nosotros somos conscientes de que la raza humana, como la conocemos hoy, el Homo sapiens, ha tenido tres momentos importantes a lo largo de la historia, tres grandes revoluciones. Una de ellas ha sido la revolución neolítica, cuando el hombre se sedentariza, cuando el hombre descubre la agricultura y le permite no tener que estar desplazándose, es decir, abandona esa faceta de cazador-recolector. La segunda gran revolución que ha conocido la humanidad es la revolución industrial, revolución que permite una gran mejora en las condiciones de vida de todos los hombres. Y recientemente hemos vivido la revolución digital. Aunque esta revolución podríamos decir que estamos plenamente inmersos en ella todavía. Y no sabemos cuándo acabará, porque en realidad la revolución digital permanentemente está aquí acompañándonos y las cosas van cambiando. Sin embargo, la pregunta o la cuestión que podríamos plantearnos a raíz de esto es si el hombre ha evolucionado para que podamos hablar de un marketing digital. A mí me gustaría que escuchéis este vídeo. Voy a daros unos minutos. Es del historiador israelí Yuval Noah Harari, que es, además de historiador, es antropólogo y, bueno, creo que es interesante que escuchemos lo que dice. No voy a ir a toda la entrevista completa, voy a adelantarme un poco para que escuchemos lo que dice. Cómo fabricar, diseñar cuerpos. Ha cambiado la economía, el sistema político, el sistema social, hemos cambiado la geografía, hemos cambiado la agricultura, hemos destruido bosques, montañas, ríos, hemos cambiado la ecología, pero no hemos cambiado la esencia de nosotros mismos. No hemos cambiado esas estructuras más profundas del cuerpo humano, del cerebro humano, de la mente humana. Aún hoy tenemos el mismo cuerpo, el mismo cerebro, la misma mente,
que nuestros ancestros, allá por la Edad de Piedra. Y esa es la razón por la que todavía nos sentimos conectados con personas de hace cientos, incluso miles de años, de hace miles de años. Leemos la Biblia, leemos libros del Antiguo Egipto y nos sentimos en cierto modo conectados, porque vemos que los textos fueron creados por personas que eran exactamente como nosotros, el mismo cuerpo, el mismo cerebro, las mismas emociones, pero esto va a cambiar. En el próximo siglo aproximadamente, la mayor revolución del siglo XXI no va a estar fuera, en el mundo de fuera, sino en el mundo interior, dentro de nosotros mismos. Por supuesto, seguirá habiendo muchos cambios importantes en la economía, en el sistema político, en la ecología, pero por primera vez en la historia vamos a ver también una gran revolución que afectará a la propia humanidad. Aprenderemos, ya estamos hoy aprendiendo, cómo fabricar, diseñar cuerpos, cerebros, mentes. El producto principal de la economía del siglo XXI dejará de ser las herramientas, los vehículos, las armas, los materiales textiles. El producto principal de la economía será cuerpos, cerebros y mentes. Como resultado, los humanos también. Bien, pues lo dejo ahí y os invito a que veáis esta interesantísima conferencia. Es ya de hace 4 años, pero bueno, más allá de que es una opinión y que os invito a que la descubráis de una forma crítica, como siempre digo, me parece verdaderamente interesante lo que él dice y básicamente se resume en que el hombre hasta el momento no ha cambiado. No ha cambiado nada, es el mismo hombre que estaba, no voy a decir en las cavernas, pero en el fondo sí, porque ya había una forma de inteligencia, independientemente de que no supiera todavía, no hubiese descubierto la escritura. Es un hombre que a fin y a cuentas se parece poco al que vivió en la Edad Media o en el siglo XIX. De manera que esto al final a lo que nos lleva es a plantearnos si verdaderamente el marketing digital que atribuimos a una nueva generación debería de ser un marketing diferente al que hemos venido haciendo hasta este momento. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es abrir y daros voz a todos para que podáis intervenir si queréis y comentemos. Tenéis todos el micrófono activado. Y lo podéis comentar también por el chat. Me parece que hay problema con el multimedia, que lo iré viendo internamente con la escuela. Mientras tanto, si queréis, comentadlo por el chat y a partir de aquí lo vamos a ir diciendo. Sí, me preguntan si podía repetir la pregunta. La pregunta es si verdaderamente estamos hablando de que el hombre no ha cambiado, el marketing sí lo ha hecho o lo tiene que hacer. Es decir, si cabe o tiene sentido hablar de un marketing digital frente a un marketing tradicional, ¿qué es lo que verdaderamente ha cambiado? Bueno, me parece que seguimos teniendo problemas con la conexión, así que lanzo para un momento posterior la cuestión. Intentaré a ver si podemos solventar. Vale, vamos teniendo por aquí. Si el hombre no ha cambiado, entonces, ¿qué ha cambiado y qué ha evolucionado? Porque no somos los mismos o son los ideales. No, el hombre no ha cambiado.
como está diciendo este señor, a fin y a cuentas somos las mismas personas. Por lo tanto, la pregunta es si tomamos como válida las declaraciones de Yuval Noah Harari, si verdaderamente el marketing tendría que haber cambiado. Mercedes dice que no, que el objetivo es el mismo del marketing, aunque haya nuevos instrumentos como la tecnología. Y efectivamente, Mercedes, tienes toda la razón del mundo. Esto, desde luego, es una discusión o un debate, mejor dicho, que se puede rebatir o no, pero el marketing verdaderamente no ha cambiado. Y sobre todo, a mí me interesa que nos quedemos con esta frase, porque yo insisto muchísimo siempre en el concepto de que no hay un marketing digital y un marketing offline. Hay canales digitales y canales offline y adaptamos el marketing a cada una de las circunstancias o de los instrumentos con los que trabajamos. Pero verdaderamente el marketing es marketing. Vamos a tratar de desgranar esto un poco más, de ver cómo está funcionando, cómo está evolucionando, qué herramientas nuevas hay, un poco cuál es el público objetivo. Las 4 P's del marketing, que creo que si lo pregunto ahora todos vais a saber decirlas de carrerilla, que son el producto, el precio, la promoción y la distribución, siguen vigentes a día de hoy. Después veremos más adelante si tenemos que hablar de nuevas P's, pero estas no han perdido vigencia en absoluto. Y lo que es más importante es no sabérselas de carrerilla y luego no aplicarlas, sino que verdaderamente cuando tengáis que hacer un plan de marketing, arranquéis pensando siempre en ellas, teniéndolas como la Biblia que tenéis que conocer a la hora de desarrollar. Y cuando surgen las 4 P's del marketing, surgen en un momento en el que hablamos de marketing. No se conoce todavía el marketing digital. Esto viene ya de hace muchos años. Con lo cual, esto sigue vigente. Vamos a ver, sin embargo, qué evoluciona dentro del contexto del marketing. Y yo quiero empezar con el perfil del consumidor digital. Esta imagen es de esta semana. Esto es Madrid vacío hoy, o ayer, o hace 2 días. No creáis que es una imagen que está tratada con Photoshop, ni truncada, ni nada por el estilo. Es realidad. Si el consumidor no está en la calle, ¿dónde está el consumidor? Porque el e-commerce no ha parado. Es decir, los humanos seguimos comprando, seguimos haciendo uso del comercio. Algunos bajan a la calle, compran en el supermercado, pero son muchos los que lo hacen a través de Internet. Por lo que vamos a tratar de ver ahora es cuál es el perfil del consumidor digital. Y a mí me gustaría, si estuviera en una clase abierta, lógicamente habría mucho más pie a que pudiéramos contestar sobre la marcha, pero me gustaría preguntaros ahora cuál pensáis que es el perfil del consumidor digital. Podéis utilizar el chat porque parece que tenemos problemas si nos conectamos a través del audio. Dicen que es un consumidor que tiene un perfil que tiene acceso a mucha información, que está más informado. Esto es cierto, es algo bastante que es una realidad. También es un consumidor más crítico. Vamos a ver si hay más opiniones que podamos centrarlo un poquito más, definir cuál es el perfil de ese consumidor. ¿Pensáis que es un consumidor más joven? Antonio dice que el perfil sería una persona joven, informada, los llamados nativos digitales. Karina
dice que es un consumidor más tecnológico. José dice que la edad media son 40 años. Mercedes, que utiliza la tecnología, se vale de ella para consumir. Bien, pues vamos a tratar de ver cuál es el perfil de este consumidor. Este consumidor, como podéis ver aquí, es un consumidor que tiene una edad media de 30-45 años. Es decir, no estás descaminado en absoluto, José, cuando decías que tenía 40 años. Es un consumidor que tiene un buen estatus socioeconómico. Y por último, como tercera gran característica, es un consumidor urbano que vive en urbes de más de 100.000 habitantes. Este sería el perfil del consumidor digital. Por tanto, aquí hay tres características que nos pueden hacer entender que sea un consumidor más informado. Eso es bastante obvio. Pero también es un consumidor que no es tan joven como pensáis o como pensamos. No solamente es por una cuestión de poder adquisitivo, que también influye en ello, sino también es por una cuestión de hábitos. Por lo que vamos a intentar dar un paso más y evolucionar hacia entender generaciones que están con nosotros y cuál sería el perfil que engloba al consumidor digital, pero sobre todo yo me querría centrar en las generaciones más jóvenes y más recientes. Las dos primeras generaciones, según esta clasificación, prácticamente no quedan ya personas que pertenezcan a ellas. Es muy raro encontrar a alguien que pueda tener a estas alturas 107 años. Hay algunas en el mundo, desde luego, pero obviamente se excluyen. Tampoco entrarían dentro de esta generación la que llamamos la generación grandiosa ni la silenciosa. Es decir, el usuario de Internet es prácticamente a partir del baby boomer, que empieza a partir de los años 40. Prácticamente se podría decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando tiene lugar el baby boom. A partir de ese momento, todos los nacidos desde ese momento son usuarios potenciales de Internet. Pero no todos poseen las mismas características. No a todos nos vamos a poder dirigir utilizando el marketing digital. Y es que al final las empresas no se tienen que basar solo en el marketing digital, tienen que hacer marketing. Usarán canales digitales y canales no digitales o canales tradicionales o offline o como los queramos denominar. Esta generación, la del baby boomer, es una generación, ya la de nuestros padres o abuelos, que por lo general se han tenido que digitalizar, pero no al ritmo al que lo hemos hecho los demás y con bastantes limitaciones. Son personas que se manejan con el WhatsApp, no suelen tener muchas redes sociales, básicamente se limita al WhatsApp y a consultar algunas páginas por Internet o en el teléfono móvil y basta. Pero no por ello dejan de ser digitales. Pero sobre todo es la generación X la primera generación digital que conocemos. Son los nacidos en la década de los 70 y luego estarían los que conocemos como los millennials, que de todas maneras no son generaciones tampoco nativas digitales en sí mismo. Realmente los nativos digitales serían la generación Z. Pero en ambos casos estamos hablando de dos generaciones a los cuales nos vamos a dirigir de una manera diferente. ¿Por qué os pongo esta clasificación? Porque cuando hagáis vuestras campañas, cuando queráis comunicar con vuestros usuarios, sean actuales o potenciales, tendréis que pensar a quién os estáis dirigiendo. No es lo mismo hacerlo con el baby boomer que hacerlo con la generación de los millennials. Después os daré toda la información sobre la clasificación que vamos haciendo los diferentes cuadros. Bien,
Estas nuevas generaciones se caracterizan por tres rasgos principales. El primero, que ya lo habéis dicho muchos, es que tienen un mayor acceso a la información. El segundo es que tienen capacidad para articularse en comunidades, es decir, el rasgo social de las mismas. Y el tercero es que actualmente todos los consumidores son digitales, aunque no usen Internet. Y cuando decimos esto, no solamente, como os decía antes, englobamos a las nuevas generaciones, sino también a todos aquellos a partir de la generación del baby boom, que, como comentaba antes, son nuestros padres. A fin y a cuentas, padres, abuelos, se están manejando con los smartphones, aunque sea con una capacidad mucho más limitada que la nuestra. La revolución digital supone, por un lado, para las marcas, el desafío por llegar a ese nuevo consumidor digital. Por otro lado, el que sepamos que ha cambiado el consumo de medios. Ya no vemos televisión como veíamos antes, ya no leemos el periódico como lo leíamos antes, ya no vemos los anuncios que hay en la calle como los veíamos antes. Hay que adaptarse a esto. Y a su vez, el consumidor también ha cambiado, porque lo que tenemos que tener muy claro es que según cada generación los comportamientos son diferentes. Por esta razón, yo quiero que nos centremos después en entender cómo es este consumidor nuevo, que son las generaciones vuestras, probablemente, las generaciones Y y Z, incluso la X, las de los millennials, en definitiva, porque verdaderamente tienen unas características que a la hora de plantear el marketing son distintas. ¿Pensáis que estas personas están esperando para entrar en una exposición? Pues no. Estas personas que veis aquí, que están haciendo cola, están intentando conseguir el iPhone 3. Esto es ya casi historia, incluso me atrevería a decir prehistoria, cuando ya estamos por el 11. Pero esto es revolución digital, esto se produjo hace unos años. La gente hacía cola en las tiendas de Apple para poder conseguir un iPhone y para ser los primeros en entrar en ese nuevo mundo digital. Pero pasa el tiempo, pasan los años y se da un poco la vuelta a la tortilla. En el 2016, que se lanzaba el iPhone 7, ya no hay colas. Ahora lo que cuenta es la venta online, es decir, el e-commerce está en pleno auge. Y el auge del e-commerce no es del 2016, el auge del e-commerce ya se inició unos años antes, pero por diversos motivos la gran eclosión viene en estos momentos. Y a partir de ahora es cuando podemos hablar de revolución digital, porque vemos una normalización de la tecnología en nuestras vidas. Es decir, el que estemos deseando que salga el último modelo de lo que sea y que estemos pendientes de que llegue el momento a las 12 de la noche para ser los primeros en tenerlo, es una revolución digital, como lo es también cuando Renfe, el operador de ferrocarriles de España, para los que no seáis de aquí, pone a la venta billetes con un descuento increíble y todo el mundo está esperando que sean las 12 de la noche del día en que sale el descuento y se queda bloqueado el servidor. Eso también es revolución digital. Pero lo que es la revolución digital ya lo habían anticipado los grandes. Microsoft, Samsung, en 2009 ya imaginaban así la revolución digital. Y os voy a dejar que veáis este vídeo completo y después, bueno, me gustaría comentar algo, incluso que vayáis haciendo comentarios en el chat si queréis y luego trato de recopilarlos, porque ciertamente es un poco complicado que vayamos comentando todo lo que vamos viendo aquí.
Bien, pues por no seguir ya alargando demasiado el vídeo, como podéis ver, lógicamente cuando se hace una proyección de futuro, no todo lo que se pinta en un primer momento se llega a dar. Pero sí que es cierto que una parte muy significativa de lo que Microsoft había imaginado en aquel momento lo estamos viendo ahora. A mí me invitaron a las oficinas de Microsoft
allá por el año 2008, acababan de estrenar aquí en Madrid su nueva sede y me hicieron una demostración de todo lo que iba a ser el nuevo Windows Vista, con un escritorio virtual muy grande que en aquel momento me pareció algo de ciencia ficción y prácticamente no me lo creí. No pensé que aquello llegara a ser así. Al final no hemos visto esas pantallas curvas, existen, pero no se han generalizado. Pero sí que es verdad que la realidad ha acabado superando a la ficción. Lo que en un primer momento preveía Microsoft, pues al final ha acabado dándose. Con lo cual, siempre hay gente que se anticipa. Y esto es un rasgo muy importante para cualquier marketingiano, el anticiparse, el saber prever lo que va a venir para estar preparados para el futuro. La nueva generación, que es la de los millennials, y es en la que me quiero centrar en este momento, según Antonio Gutiérrez Rubí, es una generación que se caracteriza fundamentalmente por ser digitales, porque son multipantalla y multidispositivo, porque son nomófobos, quiere decir que tienen pánico, tienen o no, tenemos pánico todos a quedarnos sin el móvil. Tú sales de casa y de repente te das cuenta que llevas, que no notas el bolsillo, en el bolsillo el móvil, y lo primero que te da es un infarto antes de darte cuenta que lo has cambiado de sitio. Apadictos también, la importancia de las apps, que esto es algo muy importante que debéis de tener en cuenta porque generaciones anteriores a los millennials habitualmente no se descargan aplicaciones y si lo hacen son porque son estrictamente necesarias. Un ejemplo de ellas es WhatsApp. Es una aplicación que para utilizarla hay que descargársela. Tenedlo muy en cuenta cuando hagáis vuestros planes de comunicación y de marketing. Es una generación muy social, no hace falta decirlo, una generación crítica y sobre todo muy exigente porque es una generación muy informada y sobre todo que exige personalización. Y tiene tres características fundamentales. En primer lugar, que prefieren Internet a la televisión. La mayoría de los millennials ven las películas en Internet. Es menos de la mitad los que lo ven en la televisión, lo cual nos abre a nosotros como marketingianos un universo infinito de posibilidades a la hora de comunicar y de utilizar este canal, porque no tenemos que recurrir a costosos anuncios en televisión cuya producción resulta carísima. Verdaderamente podemos hacer nuestras campañas y podemos incluso segmentar de una manera muy precisa porque sabemos cómo es nuestro usuario. En segundo lugar, son una generación multitarea, que son capaces de ver la televisión, el móvil y la tablet al tiempo. Y yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados con esto. Me cuesta trabajo pensar a alguien que no se siente a ver la televisión sin el móvil en la mano y que sea capaz de terminar de ver una película sin haber mirado ni un solo momento la pantalla del móvil. Y esto no nos distrae. En cierto modo, tenemos la capacidad de seguir la trama de una película y de estar mirando el móvil y de estar navegando a la vez en la tablet. Y el hecho de que sea multitasking o multitarea aporta una grandísima ventaja y es que podemos estar dando un mensaje en la televisión, podemos estar haciendo un anuncio convencional, publicidad, y consiguiendo tener la respuesta en el momento porque nuestro usuario tiene la tablet o el móvil en la mano. Y en tercer lugar, no hay ni que decirlo, adictos al móvil. Y esto es ya un rasgo que se ha extendido prácticamente a todas las generaciones. Pero es cierto que nuestros padres, nuestros abuelos no van con el móvil continuamente mirándolo, lo ven. Pero a diferencia de estas generaciones nuevas, como digo, el rasgo más importante de todos es el de descarga de las apps.
Y tened en cuenta este dato, se estima que se descargan en torno a 5 millones de apps al día en todo el mundo. No obstante, la app no vale siempre. Cuando llegue el momento de hablar de planes de marketing o de marketing mobile, ya se os explicará cuándo tiene sentido utilizar una app y cuándo no. Además, como rasgo importante de esta generación, sobre todo es una generación social. Una generación que a lo mejor no está tanto en la calle porque hacen las relaciones sociales a través de las redes, de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, en fin, de todas. Y esto también nos da un aprendizaje muy importante. Estas nuevas generaciones prefieren utilizar las redes sociales para comunicarse con las marcas a hacerlo a través de un contact center. Con lo cual, las empresas, las marcas, los anunciantes deben de tomar nota de esto y de estar muy pendientes de las redes sociales. Las redes sociales forman parte de la comunicación, son una herramienta de la comunicación, no son en sí mismo un canal. Son un canal en cuanto a que constituyen, obviamente, una forma de comunicarse entre los clientes y las empresas. Pero las redes sociales tienen que estar presentes en la estrategia de cualquier plan de marketing o cualquier empresa que quiera estar conectado con sus usuarios. En segundo lugar, también hay que decir que precisamente por ser un consumidor más informado, por ser un consumidor más exigente, cualquier experiencia digital negativa tiene muchísimo más impacto que el que podría tener en otros grupos. Se comparte de forma inmediata a través de las redes sociales y también hace que en un momento dado dejen de utilizar los servicios de la propia empresa. Y por último, me gustaría destacar otra característica y es la personalización. Ya no vale el café para todos, ya no vale el mismo producto para todos. Tenemos que dar un producto que verdaderamente sea distinto y que se adecue a las preferencias de cada usuario. Tras analizar un amplio estudio de jóvenes entre 18 y 30 años de 18 países, Telefónica ha conseguido las claves para entender a esta nueva generación, una generación a medio camino entre las aulas y el mundo laboral. Según este estudio, los millennials son muy similares en general. Aunque muestran algunas particularidades según su país de origen y cultura. En términos generales, la familia es su máxima influencia, seguida por el ámbito educativo y los amigos. Los medios de comunicación apenas les influyen, ni el gobierno. Cuando piensan en su futuro a 10 años vista, lo tienen claro tanto en el aspecto personal como profesional. En lo referente al trabajo, en Europa y Estados Unidos, los millennials buscan 3 cosas en las compañías para las que trabajan. En Latinoamérica, sin embargo, priorizan las posibilidades de formación y desarrollo y la oportunidad de iniciar nuevos retos. En general, los millennials están satisfechos con sus vidas y son optimistas. Sobre todo en Latinoamérica. El porcentaje en España es mucho menor. Los más pesimistas son los europeos, principalmente las mujeres. Respecto al trabajo, en todas las zonas buscan estabilidad y una buena remuneración como objetivo de aquí a 10 años. En Latinoamérica, el espíritu emprendedor es mayor que en otras zonas. Al 26% le gustaría tener su propio negocio. Para Europa y Estados Unidos, la mayor preocupación es principalmente la economía. En Latinoamérica, la corrupción y la delincuencia. Y en España, la corrupción y el paro. El 41% de este colectivo considera la desigualdad como un serio obstáculo para el crecimiento. Los millennials son la última generación en haber completado sus estudios y el 48% no está satisfecho con el sistema educativo de su país. El
50% considera que este asunto debería ser prioritario en sus países. En todas las zonas consideran que mejorar el plan de estudios y la calidad del profesorado es fundamental. El estudio también estima cuántos millennials presentan rasgos de futuros líderes según estos parámetros. 1 de cada 5 millennials encuestados son considerados líderes. Los millennials no tienen miedo a viajar. El 70% contempla la posibilidad de emigrar si no encuentra trabajo. Los motivos varían de una zona a otra. En Estados Unidos y Europa, valoran ganar perspectiva del mundo y convivir con otras culturas. En Latinoamérica, conseguir un trabajo mejor pagado. En España convergen las tres motivaciones. Los millennials consideran que están al día en las últimas novedades tecnológicas, pero no todos ven en las carreras técnicas su vocación profesional. También hay otros sectores que les interesan mucho, como el de salud, el turismo o el emprendimiento. En casi todas las zonas el dispositivo más extendido entre los millennials es el smartphone. Lo utilizan constantemente para conectarse a redes sociales, mandar mensajes de texto y realizar llamadas. Creen que la tecnología mejorará la calidad de su trabajo, les ayudará a hacerlo de forma más eficiente o les servirá para impresionar al jefe. Los millennials conocen los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías, pero no las temen. Respecto a la inversión en tecnología e innovación, también hay diferencias por zonas. En Europa y Estados Unidos piensan que los gobiernos y las empresas deberían impulsar el cambio, mientras que en Latinoamérica se espera más responsabilidad por parte de los gobiernos. Los millennials tienen conciencia social y prefieren vincularse a empresas inclusivas, tanto para trabajar como para consumir sus productos. Piensan que la tecnología será el gran aliado en la integración de las personas con discapacidad. Comprometidos, concienciados, seguros, optimistas, con las ideas claras. Así son los millennials. Bien, pues en este punto, y perdonad que no he podido interrumpirlo ahora, hasta este momento, me están diciendo que hay problemas con el audio, entonces no sé si hay alguna persona que tiene algún problema técnico. Voy a dejaros aquí un par de minutos para que hagáis los comentarios que estiméis oportunos, dudas, etcétera, sobre lo que hemos visto hasta este momento antes de entrar en el segundo gran bloque de la tarde. No lo he podido hacer antes porque se quedaba bloqueado el vídeo y por eso os lo digo ahora. Bueno, pues retomamos. Parece que no os queda claro hasta el momento o no tenéis comentarios críticos que hacer. Creo que alguien está diciendo algo. Alessandra me dice que no quedó clara la pregunta. Entiendo que la pregunta, Alessandra, es si habéis, la que he planteado hace un momento, si teníais algún comentario, alguna duda
sobre este primer bloque que hemos visto hasta ahora. Comentarios que queráis hacer, críticos, ideas que queráis compartir, o si por el contrario vamos hacia adelante. Bueno, pues como no parece que haya respuesta a la pregunta, o creo que sí, entran las cosas con un cierto retraso. Vale, me parece que hay personas que están teniendo problemas de conexión. Si me permitís un momento dejarlo silenciado 5 segundos, lo voy a comentar con... de un problema puntual que yo entiendo que será vuestra señal en cada uno de los casos individuales. De todas maneras, se están haciendo verificación en la escuela en este momento a ver si tuvierais algún problema. Bien, pues ya para concluir este bloque, simplemente comentar que no solamente el marketing se ha digitalizado, sino la parte más importante es que el marketing digital ha evolucionado. No es lo mismo el marketing digital del que podíamos hablar allá por el año 2000, que es cuando se empieza a considerar como disciplina, sino que este no tiene nada que ver con lo que tenemos a día de hoy. Por otro lado, han aparecido nuevos dispositivos en el año 2000, y no me estoy yendo a tanto tiempo atrás, es un periodo de 20 años en comparación con lo que ha evolucionado la humanidad, es un lapso verdaderamente breve, y ahí teníamos ya los teléfonos móviles que estaban extendidos de forma generalizada. Los teléfonos móviles en aquel momento tenían una pantalla verdaderamente muy pequeñita y, por tanto, era muy difícil poder hacer marketing digital a través del dispositivo. En el momento en que empiezan a generalizarse los smartphones, y esto ya ocurre sobre todo a partir del 2010, a partir de este momento es cuando cobra importancia el marketing móvil. No porque sea una disciplina propiamente dicho, pero sí porque este nuevo dispositivo va a contar tanto como sería el ordenador como un soporte de comunicación, de transmisión de la información y sobre todo de retroalimentación, de feedback mutuo entre las marcas y los consumidores. Y por tanto, nuevas formas de comunicarse. Dicho esto, el marketing digital es obvio que se tiene que adaptar a estos cambios y cualquiera que no se adapte, desde luego, va a quedar fuera del mercado. Como decía, continuamos con nuestra agenda y vamos a empezar con los agentes del marketing digital, que los vamos a ver a continuación. Voy a responder una pregunta de alguien que me decía, una inquietud: las próximas generaciones van a dar la pauta para que los sistemas se adecúen y las anteriores generaciones se deben amoldar, o los sistemas deben mantenerse con los cambios generacionales. Bueno, gracias, Antonio, porque es una pregunta, perdón, José Ignacio, es una pregunta muy interesante, pero realmente aquí nadie tenemos la respuesta. En todo caso, probablemente está claro que son las nuevas generaciones las que nos vienen marcando las pautas y que las generaciones existentes son las que se están amoldando a ellas. La razón yo creo que es bastante obvia, ¿no? Y os ponía el ejemplo antes del WhatsApp. Os voy a poner el ejemplo que
y tenemos más de actualidad en estos días. Todas las personas que están digitalizadas de cualquier generación, y no estoy pensando en los jóvenes, estoy pensando más en las personas mayores, no se sienten tan solas. Las personas jóvenes es lógico que manejan con muchísima más soltura todos los elementos. Como os decía, las nuevas generaciones en esta situación que vivimos ahora de coronavirus están conectadas. Generaciones de nuestros padres, abuelos, hay muchas personas que se manejan digitalmente y por tanto tienen acceso a al WhatsApp, a Skype, a todos los sistemas de videoconferencia y no se sienten solas. Pero estas personas no se han conectado por ellas mismas, en realidad. Lo han hecho porque se quedaban aislados tecnológicamente y, por tanto, de la sociedad. Han sido normalmente sus hijos, sus nietos, sus sobrinos los que les han hecho conectarse. Por lo tanto, si no tuvieran esos embajadores que llevan a sus respectivas vidas las conexiones digitales, probablemente no lo estarían y se encontrarían pasando una cuarentena verdaderamente difícil. Por lo que, de alguna manera, sí que podemos decir que son las generaciones nuevas las que vienen imponiendo los hábitos de consumo y no tanto las generaciones ya más mayores. En cualquier caso, esta es una opinión personal y cada uno podréis tener la vuestra propia y habrá pues muchas distintas, pero yo creo que esto es la realidad. Bien, pues como os decía, vamos a seguir con el segundo bloque de la tarde, los agentes del marketing digital. En los agentes del marketing digital me vuelvo a las 4 P's que hemos visto hasta el momento, que son el producto, la promoción, el precio y la distribución. En primer lugar, el producto, yo creo que todos tenemos muy claro lo que significa, ¿no? Una serie de atributos como pueden ser la calidad, la imagen, la marca, las características, todas las variantes que tiene, lo que sería el servicio de atención al cliente, el uso, la disponibilidad, las garantías, en fin, todos los atributos que realmente relacionamos con el producto. Sobre la promoción, yo creo que todos tenéis bien claro también que es sobre todo la comunicación, el PR, el marketing directo y todas las formas de marketing que podemos encontrar, desde el marketing de marca, el marketing digital, el marketing de performance y un largo etcétera. El precio es una variable que normalmente tocamos menos y es una variable clave en cualquier plan de marketing también, porque está intrínsecamente ligada al producto. Es lo que nos hace posicionarnos. Cuando hacemos una estrategia, nos podemos posicionar por precio, por ejemplo, por volumen o por marca o por cualquier otro atributo que consideremos relevante. Dentro del precio estarían incluidos los descuentos, el crédito, los métodos de pago, etc. Y por último, dentro de la gran clasificación de las 4 P's, tendríamos la distribución. La distribución son sobre todo los canales que vamos a utilizar. Está más relacionado con la logística. La cuestión es cómo es o cómo ha de ser la distribución dentro de la economía digital. Porque cuando hablamos de marketing digital empiezan a aparecer nuevos conceptos como puedan ser los servicios que se prestan digitalmente y ahí la distribución es 100% virtual en la mayoría de los casos. Con lo cual, las 4 P's siguen valiendo para el entorno digital porque, como os venía diciendo hasta ahora, existe un solo marketing. Pero a partir de este momento tiene sentido hacer esto y es incluir 3 P's más. De manera que el marketing digital tiene 7 P's, que son tan importantes como las otras 4, que son las personas, los procesos y lo que es el producto físico. Porque aunque estemos en un negocio digital, en un negocio que es intangible, detrás de ello hay siempre un equipo de personas que hacen posible el que exista. Hay una experiencia online. Y cuando hemos estado hablando de las características de las personas, de lo que serían
las generaciones de los millennials, una de las cosas que estábamos hablando es de cómo son, de cómo es una persona más informada, de cómo es una persona más social. Tenemos que tener en cuenta todas estas características dentro del nuevo marketing mix, que, como digo, se extiende hasta estas variables también. Y algo también fundamental es los procesos. Hasta tal punto que hoy día es difícil distinguir el marketing de producto o el producto en sí mismo de lo que sería la publicidad. Parece que tenemos más en mente que la publicidad es el marketing porque es la promoción y nos olvidamos del marketing de producto. Al final, todo esto, si os dais cuenta, está intrínsecamente relacionado, aunque estas tres son las variables propiamente atribuibles al marketing digital. Y si me permitís que matice, yo diría que a cualquier marketing que se haga en el siglo XXI, aunque no sea digital, porque el proceso forma parte de este nuevo mix y porque es inevitable que tenga alguna presencia digital, cualquier empresa hoy día que se precie en el ecosistema de las nuevas tecnologías. Hay muchísimas empresas que venden físicamente todavía, que siguen teniendo una comunicación offline, pero en un momento dado aparecen sus redes sociales, su canal de Facebook. Incluso más adelante veremos que, aunque careciesen de estos canales, van a tener presencia en ellos. Ya lo veremos con lo que son los medios propios, los medios ganados, etc. Las variables digitales, que son las tres que hemos visto en el último momento, conllevan el desarrollo de nuevas áreas de marketing. En primer lugar, en cuanto a las personas, es decir, el usuario, hace que aparezca un departamento de marketing digital. Las empresas hoy día normalmente los tienen separados, pero afortunadamente se está reconduciendo la situación hacia el concepto de hablar de un departamento de marketing que tendrá sus divisiones digitales y offline por el mero hecho de que los canales funcionan de manera distinta, pero realmente hablamos de un único marketing. También hay un servicio de atención al cliente que tiene muchísimo más peso del que había hasta el momento. Y vamos a hablar de una cultura y unas habilidades digitales. Esto es lo que se viene a denominar la transformación digital. La transformación digital no es inventarse un marketing digital en una actividad tradicionalmente offline. La transformación digital es generar una cultura de empresa digital. Eso es lo que significa. Si nos vamos a los procesos, aquí lo que fundamentalmente va a destacar es un enfoque sobre todo en el cliente y particularmente en la importancia que tiene la tecnología en estos momentos. Es muy difícil que una persona que no tiene una proactividad o una visión tecnológica sea capaz de trabajar en un departamento de marketing digital, porque se va a tener que entender con personas y con departamentos que hablan un lenguaje muy tecnológico. Y es que esa tecnología está inmersa ya hoy día dentro de la comunicación. Y por último estaría la apariencia. La apariencia, tened en cuenta que es el alma mater del marketing digital. Es decir, nosotros tendremos canales digitales, pero tiene que haber algo que es el centro de todo esto, que es la web. Y la web, que puede ser una web para el PC o puede ser simplemente una aplicación para el móvil, pero es una web también con sus propias características, se tiene que centrar en el proceso en sí mismo, es decir, en las ventas, que es por lo general lo que persigue cualquier plan digital. Se tiene que centrar también en el producto y sobre todo, y vuelvo a la interconexión que os decía antes que existe entre cada uno de los componentes de este nuevo marketing mix de 7Ps, está la experiencia de usuario, que es lo que llamamos normalmente UX o User Experience. Los agentes digitales ahora
siguen siendo los mismos en el fondo. Siguen siendo los consumidores, los clientes, los socios, que vamos a resumir como stakeholders, aunque como stakeholders podríamos enumerar muchos más. Pero a partir de ahora también es la sociedad, son los intermediarios, los medios y los soportes y los observadores externos. Hemos visto los agentes del marketing digital y ahora voy a entrar en el tercer bloque, el bloque que os voy a dejar ya lanzado, que os voy a dejar explicado sobre lo que sería la estrategia digital, centrándome en el funnel y en el Customer Journey, y que va a ser lo que sirva de arranque para la próxima sesión, que va a ser eminentemente práctica y en la que vosotros vais a tener que elaborar un Customer Journey, un funnel, para un caso práctico que os plantearé para que las sesiones sean más dinámicas de lo que puedan ser de alguna manera. Dicho esto, de nuevo vuelvo a abrir un breve paréntesis para que podáis hacer comentarios o plantear dudas si las tenéis. De nuevo os ruego que lo hagáis a través del chat para evitar problemas de conexión, que cuando lo he intentado antes ha sido un poco desastre. Yo creo que de esta parte habrá pocas preguntas porque realmente es añadir las 7 Ps. Pero vamos a ver. Juan Ignacio dice que las 4 Ps de algún modo tenían un orden, si las siguientes 3 Ps también tienen un orden. Bueno, lo del orden verdaderamente es relativo. ¿Qué va antes? ¿El precio o la promoción o la distribución? Yo creo que todos tenemos claro que en el marketing mix tradicional el producto siempre va lo primero, porque hablar de precio sin tener producto no tiene sentido. Decir si va antes el precio o la promoción, yo no me atrevería a decirlo. En las nuevas Ps, te diría, Juan Ignacio, que ocurre exactamente lo mismo. Verdaderamente va antes el usuario, el proceso, las personas. Pues si juntamos las 7, a lo mejor podrías decir las personas primero antes que el producto. Depende del enfoque que le queramos dar, pero yo honestamente no me perdería tanto en saber qué P es más importante o qué determina el orden de las mismas, sino verdaderamente en saber si las Ps las vamos a tener en cuenta cuando hagamos una planificación. Para mí esto es lo verdaderamente importante. Y os voy a decir que por experiencia, y yo se lo digo siempre a mis alumnos cuando hacemos el TFM, se olvidan. Esto lo veréis hoy, lo retendréis, os lo sabréis de memoria y lo recitaréis como papagayos, pero cuando llegue el momento del TFM, a la mayoría se os habrá olvidado del TFM o de hacer un plan de marketing en general. Y las tenéis que tener presentes siempre, porque es una manera sencillísima de hacer una estructura de cómo tenéis que preparar un plan. José Ignacio dice que revisando los agentes digitales, ¿cuáles son los más relevantes? Pues la cuestión viene a ser similar a la de antes. La relevancia viene en función de cada empresa y de cada industria y de cada situación concreta. Por ejemplo, en algunos casos pueden ser los socios, en otros pueden ser los consumidores, en otros puede ser la sociedad. No hay una clasificación que determine cuál es verdaderamente el más importante. Sin embargo, el orden en el que están puestos, de una manera comúnmente aceptada o canónica, podríamos decir que sería la más relevante. Mercedes dice que no termina de comprender el motivo por el que se incluyen las nuevas 3 Ps para hablar de agentes del marketing.
si cuando mencionó los agentes del marketing dijo que siguen siendo los mismos. Quizá hay algo del marketing que no lo sé. Bien, las nuevas P's sobre todo aluden a la parte más tecnológica. En primer lugar, porque hasta el momento las 4 P's no incluían a las personas, nos olvidábamos de ellas, nos centrábamos en el producto y olvidábamos automáticamente las audiencias. Yo, antes de entrar en materia, os he estado hablando del consumidor digital y de las nuevas generaciones y de sus características para que veáis por qué es importante tenerlos en cuenta. Y a su vez también tengo que decir que hasta ahora tampoco se tenían en cuenta los procesos. Es decir, una empresa fabricaba algo y era totalmente irrelevante. Una vez que ya tenía el producto hecho, solamente se preocupaba de venderla. Ahora mismo es que el proceso es prácticamente paralelo. Empezamos a hablar de un servicio en el momento en el que ya lo estamos distribuyendo, en el momento en el que ya estamos haciendo promoción del mismo, porque todo funciona de una manera prácticamente simultánea. Este es el motivo por el que cobran importancia estas nuevas P's, estos nuevos elementos del marketing mix. Y como decía antes, no en un orden preferentemente establecido. Al final lo tenemos que tener en cuenta todas. Y dicho esto, si no tenéis más preguntas por el momento, vamos a avanzar o a introducir por lo menos lo que es el funnel y el Customer Journey y de esta manera el próximo día vamos a hacer una sesión más dinámica en cuanto a que os voy a dar trabajo para que vayáis viéndolo y que cada uno pueda plantear su propio funnel. Simplemente apuntaros que el medio digital requiere una estrategia específica que tenga en cuenta todos los componentes. Vamos a partir del Customer Journey. Customer Journey es el viaje del usuario, ahora lo vais a ver de una manera más clara, para entender en qué fases ha de actuarse. Hay que tener en cuenta también el funnel de conversión, el famoso embudito que se nos representa de una manera muy gráfica, cómo van pasando los usuarios por las diferentes fases y cómo entran muchos por arriba, al igual que ocurre en un embudo, que metemos muchísimo líquido y al final acaba saliendo un hilito por abajo. Y ese hilito, en términos de marketing, se llaman conversiones o ventas. Vamos a tener en cuenta todos los dispositivos posibles, el ordenador, las tablets, el móvil, la Smart televisión y además, y cuando digo etcétera, que estamos viendo solo los digitales, porque estamos hablando de una estrategia digital, pero no olvidéis que una estrategia de marketing lleva o tiene que llevar una coordinación entre los dispositivos digitales y los dispositivos analógicos o convencionales. Y tienen que ir coordinados dando un mismo mensaje y remando en la misma dirección. Y por último, los formatos que vamos a tratar, webs, apps, publicidad, etc. Pero quiero incidir en la importancia del Customer Journey porque habitualmente lo habréis visto asociado al inbound marketing. Un marketing que se centra en lo que es el recorrido del consumidor, en qué contenidos tenemos que dar al consumidor en cada momento. También se conoce como marketing de contenidos, pero no lo tenemos que circunscribir a eso, sino entender en qué fase se encuentra el usuario cuando nosotros le vamos a impactar para que se haga con unos canales y con otros. Ya os adelanto que vamos a ver, antes de que empecemos a hablar de los canales del marketing, vamos a avanzaros ya algunos de esos canales. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos de un Customer Journey? Identificar al cliente, lo más importante de todo. Y para identificarlo tenemos que saber quién es nuestro usuario al que le queremos vender. Hemos estado viendo características de un usuario joven, de un usuario que es 100% nativo digital, pero nos
podemos dirigir a una audiencia muchísimo más amplia. Y de hecho, cuando preguntaba al principio cuál era la característica del consumidor digital, cuando digo consumidor, me estoy refiriendo al del e-commerce, al que compra. No es un consumidor que es nativo digital, al contrario. Por tanto, es importante que sepamos cuál es nuestro cliente. En segundo lugar, hay que conocer las etapas de su vínculo con la empresa. Es decir, una persona es impactada en un primer momento por una empresa que de repente hace que se le despierte la mente y que a lo mejor consciente, a lo mejor inconscientemente, pero está tomando conocimiento por primera vez de que existimos y de que hay un producto que puede necesitar o no y crearle nosotros esa necesidad. En tercer lugar, tenemos que identificar la motivación, es decir, entender cuándo el cliente está motivado y por qué. En cuarto lugar, hay que conocer los touch points. Habitualmente utilizamos la terminología en inglés. Son los puntos de contacto. Es decir, cuando yo impacto al usuario en cada momento. Si lo hago a través de la televisión, lo hago a través del boca a oreja, utilizo las redes sociales, utilizo los canales del marketing digital, etc. En quinto lugar, analizar los puntos clave. Seguiríamos con atender la oportunidad en cada momento. Y a partir de ahí vamos a construir ese Customer Journey que como os comentaba, es importante. Me preguntan, antes de seguir, ¿en qué se diferencia el funnel del Customer Journey? El funnel, en realidad, es analizar la actividad del usuario dentro de la empresa. Es extrapolar el Customer Journey para ponerle nombre y apellidos y ponerle, cuando digo nombre y apellidos me refiero al nombre de cada una de las fases en las que se encuentra el usuario y ponerle de alguna manera también cifras que nos permitan hacer un seguimiento. Un Customer Journey nos dice lo que hace el usuario. Es decir, el usuario primero se plantea que tiene una necesidad o la siente o se la provocamos, es impactado por nosotros, llega a nuestra web, navega por la web, en un momento dado llega a la página de compra, consulta el producto, lo ve tranquilamente, va a un comparador, ve los medios de pago, rellena un formulario, finalmente compra, le enviamos el producto a casa, da un feedback sobre su satisfacción, lo comparte en redes sociales si está contento y tratamos de fidelizarlo. Por ejemplo, esto puede ser un Customer Journey. Me voy a centrar en el funnel. El usuario llega a nosotros, por tanto, hay una fase de marca, de generación de marca, en la que está entrando en la empresa. De ahí pasa a una fase de visita. El usuario ya se convierte en lead, en alguien que tiene potencial interés en comprar o en nuestro producto. Por lo tanto, ese usuario que pasa de tener un conocimiento a tener un interés, ahí se produce ya una primera conversión y se va estrechando porque no todos los que llegan a nuestro site están interesados. Por tanto, ahí se produce ya un primer salto. Después, usuarios que están en la página y que tienen interés, los leads, compran el producto. Ahí se produce otra conversión, pero se va estrechando todavía más las fases. Entonces, esos saltos que vamos dando y que denominamos conversión, los podemos ir cuantificando y de esta manera vamos entendiendo de una manera muy gráfica, pero sobre todo muy clara, dónde tenemos problemas y dónde se están produciendo los fallos fundamentales. Me están preguntando qué es la diferencia entre formatos y canales. Bueno, aquí la discusión o la definición no es nítida, honestamente.
¿a qué llamamos canales? Formatos sí, porque los formatos es una cosa desde luego muchísimo más específica y nos vamos a un nivel operacional del marketing en el que no estamos ni de lejos ahora mismo. Un formato puede ser, por ejemplo, un banner y un tipo determinado de banner o un anuncio en un periódico, que puede ser un faldón, por ejemplo, o una página completa. Todos esos son formatos. Un canal puede ser desde una clasificación mucho más grande en la que hablemos de canales digitales por un lado y por otro lado canales no digitales, convencionales, offline, como queramos, hasta una clasificación mucho más precisa en la que podemos hablar de canales más específicos, como puede ser email marketing, como puede ser buscadores, como puede ser pay-per-click, que incluiría todo lo que serían los ads, el SEM, es decir, los anuncios en Google y en Facebook o en las redes sociales, canales como pudieran ser, por ejemplo, el SEO, etcétera, etcétera. Y todavía incluso podríamos bajar un poco de nivel, pero por término general sería ese el número de los canales. Olga me está preguntando cuál era el sexto de los objetivos. Atender a la oportunidad en cada momento. He vuelto a la diapositiva de atrás porque creo que alguno de vosotros me lo estabais pidiendo y bueno, pues aquí la tenéis por si queréis hacer captura de pantalla. En cualquier caso, sí que os digo que se os va a compartir la presentación después. Y continúo. Vamos a construir el Customer Journey. Yo marco 4 variables básicas. En primer lugar, los objetivos. En segundo lugar, las necesidades. En tercer lugar, los sentimientos. Y en último lugar, las barreras. Y así vamos a establecer varias acciones. En primer lugar, la primera fase de todas sería la de la atracción. Tenemos que atraer a nuestro usuario. Aquí podría plantear si ese concepto, que sería el primer objetivo dentro de la atracción, que es generar una necesidad, se podría plantear la pregunta, y la dejo lanzada, porque ya vamos apurando el tiempo de esta charla, si las necesidades se crean o se generan. Y esto es algo que os dejo para el debate. En cualquier caso, las necesidades que se pueden generar en este momento es las de recordar o bien generar una necesidad, serían las de reconocer por parte del usuario que tiene una carencia, porque de alguna manera le hemos generado esa sensación, y de alguna manera estaría el reconducirla, el buscar una solución. Cuando vosotros hacéis un plan de marketing, tenéis que empezar por este punto, porque para atraer tenéis que identificar una necesidad y el plan de marketing empieza en el momento en que tenéis que recordarla o ponerla de manifiesto para que vosotros seáis los que ofrezcáis esa solución. Pero en este punto es el usuario el que va a buscar la solución. Aquí está el que seáis lo suficientemente inteligentes para poder reconducirlo hacia vosotros. Los sentimientos que se generan en ese momento, los que tiene el usuario, pueden ser los que veis aquí, de ansiedad, de encontrarse a la defensiva, de estar distraído o, por el contrario, tener aspiraciones a solucionarla. No se dan simultáneamente. Son sentimientos que puede tener el usuario y que nosotros, como planificadores, tenemos que tener en cuenta. El paso siguiente sería el de interactuar, es decir, entender la necesidad que tiene el usuario. Y en este momento son necesidades como no sé qué es lo que no sé, es decir, cuál es mi necesidad. Es decir, el usuario puede no ser consciente de que tiene una necesidad o es consciente de que la tiene, pero no termina de identificarla. Somos nosotros los que vamos a tratar de decirle, señor, aquí tienes un problema y yo te ofrezco una solución. Y por eso, como veis en los sentimientos, el primero de ellos es el de ambivalencia. Y también estaría el de la curiosidad, que se corresponde
aquel usuario que se plantea cómo sería el escenario. Y aquellos que tienen dudas normalmente muestran una actitud de cautela. Para nosotros lo ideal es que el usuario se encuentre siempre con el último de los sentimientos que puede tener, el de aspiraciones a solucionarlas, el de abierto. Continúo. El siguiente paso es el de generar interés y, por tanto, dar soluciones. Tratar la necesidad de forma inmediata, que sea relevante, personalizarla, que esté asociada a la marca, generar confianza. Y con esos intereses que veis que están representados, que haya interés o que exista frustración, es decir, cuando hemos interactuado con el usuario no hemos sido capaces de convencerlo y se ha generado una mala experiencia, que haya excitación y, sobre todo, también que haya una situación de bienestar, de confort, de un usuario que está plenamente abierto y dispuesto a escucharnos. Y, en último lugar, viene la parte más importante para todos, que es la de convertir. Por tanto, es la de actuar. Es la de aclarar, la de validar, la de satisfacer, la de dar lo que es la realidad, y el sentimiento del usuario es el de buscar una solución. Puede ser el de lealtad y confianza, por tanto, un usuario convencido que lo va a compartir después en redes sociales y que probablemente repita. En el fondo, este es el Customer Journey, pero si lo torcéis, lo ponéis, ahora lo estamos viendo apaisado, si lo ponemos vertical, esto sería un funnel en el que va habiendo diferentes obstáculos por medio que hacen que se vaya estrechando y que de tener muchísimos usuarios en la primera fase pasa a que tengamos menos en la fase de interacción, a que tengamos todavía menos en la generación de interés y a que sean todavía menos los que convierten y menos aún los que repiten. Pero esto no es tan sencillo. Hay barreras y esas barreras son barreras que nos encontramos en el paso de una fase a otra. Es decir, no hay barreras en la atracción, ni en la interacción, ni en el interés, ni en la conversión. No, las barreras se producen entre la atracción y la interacción, entre la interacción y el interés, y entre el interés y la conversión. Y son las que veis ahí. Son barreras relacionadas con la relevancia que pueda tener para el usuario en ese momento, la confianza, el miedo, el conocimiento, generaciones informadas versus personas que no lo están, el momento en el que se encuentre cada usuario, la conveniencia, la distracción, que el usuario esté abierto o no para escuchar. Cuando interactuamos, en este momento lo que interviene es el estilo, el tono, el lenguaje, las expectativas, el momento, el conocimiento del cliente. Es decir, el mensaje, la comunicación. Y ya en el momento en el que ya tenemos al usuario en nuestro site, que ya generamos interés, que ya lo tenemos que convencerlo. Y por tanto, es aquí donde tenemos que trabajar en lo que sería el site. Entender la conveniencia, el momento, involucrarlo en definitiva. Aquí tenéis el Customer Journey. Esto es así de sencillo, las fases que os he comentado anteriormente, ¿no? Hay un momento en el que hay una toma de conciencia, en el que hay una consideración, en el que se produce la compra, después retenemos al cliente y por último ese cliente nos recomienda. Y los canales que intervienen en general de una manera muy simplista, ahora voy a ir a un detalle mucho mayor, serían en primer lugar el primer impacto, ¿no? Los canales, la publicidad, los canales offline. Después intervendría el boca a boca. En el momento de la consideración, normalmente es la publicidad online. Esto que os estoy comentando ahora se produce de una manera o es una percepción bastante simplista, porque no tenemos que excluir la publicidad online de la toma de conciencia, si bien es cierto que para que se nos conozca, en la medida de lo posible, recurrimos habitualmente a los canales offline. Pero no son muchas las empresas que tienen capacidad
de recurrir a la radio, a la televisión, a los periódicos para poner anuncios. Dentro de la fase de consideración interviene ya el e-commerce, con el email marketing como herramienta interesante para llegar a la tienda. Se produce la conversión y en ese momento interviene sobre todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con los canales sociales, ¿no? Los foros, los blogs, las redes sociales en sí mismo, las promociones que utilizaremos básicamente a través de las redes sociales. Y os voy a entrar en un Customer Journey a continuación mucho más detallado y sobre todo más digital, que arranca con canales offline también, como veis, el PR, la comunicación, que no necesariamente es offline, pero sí intervendría la radio, la televisión, la prensa, después viene el boca a boca, y aquí a partir del momento de la consideración empezamos ya a trabajar los canales digitales, como el display, por ejemplo, el email marketing, el pay-per-click, es decir, el SEM, los buscadores, Facebook Ads, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el social media desde un punto de vista de la consideración, como pueden ser los blogs. El email marketing, una vez que yo ya tengo al usuario en mi site, a diferencia del emailing que estoy haciendo como campañas publicitarias, el e-commerce, la propia tienda, la propia web. Y a partir de ahí ya, de nuevo, volvemos a la retención y a la recomendación con la parte que tiene el social enfocado en estos ámbitos. Insisto, lo compartiré con vosotros y lo podréis ver. Y si le damos la vuelta al Customer Journey, tendríamos el funnel de conversión, representado como tradicionalmente ocurre, con un embudo, es decir, la fase de descubrimiento, del brand awareness, la fase de sentir la necesidad de la interacción, la fase de consideración, la fase de conversión y, por último, la de retención. Y lo que sí que os tengo que decir es que un funnel nunca tiene las mismas etapas, porque dependiendo del negocio, hay negocios que se quedan en la fase de consideración, hay negocios que van mucho más allá de la retención. En este momento abro el canal para que expreséis vuestras dudas y comentarios.